traes a Dios, llévanos a Él. Hoy, 13 de mayo, es un día muy especial. Celebramos 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Experimentemos ese abrazo maternal de nuestra Madre del Cielo, que nos acompaña, nos bendice y nos lanza a la fraternidad. Esa Madre que pues siempre está con nosotros como compañera del camino. Quiero empezar este día con la consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh Virgen mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Mis queridos hermanos, experimentemos ese abrazo de nuestra Madre y caminemos con confianza. Pongamos nuestra vida en sus manos. Les invito a que escuchemos hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, gocemos ese gran regalo de Jesús que le dijo a María: Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, le dice a Juan. Nos da a su misma madre como nuestra madre. Volver a María nuestra madre, la gran señal, como el faro que nos lleva a Jesús en medio de la tempestad. Yo soy de mar y por eso María para mí es la luna llena. María es el gran faro en medio de la tempestad, el faro que nos lleva a Jesús al puerto seguro. Mis queridos hermanos, experimentemos y tomemos el lugar del apóstol Juan. Llevemos a María a nuestra casa, a nuestro corazón. Ella, María, es para ti, es para mí, es para todos. Jesús me la da a mí, Jesús te la da a ti, Jesús nos la da a todos. Aceptémosla de corazón, llevémosla a casa, como el apóstol Juan. Entremos entonces en una relación viva, madre-hijo, con ella, con María. Que verdaderamente María sea nuestra madre. Ella es la mensajera de la paz. Ella nos pide, como a los 3 niños de aquel tiempo, que seamos sus mensajeros, mensajeros de paz, por medio de la oración, rezando el rosario. Que invitemos al mundo a la conversión, a la paz, a la fraternidad, que dejen sus pecados. Seamos con ella mensajera de la paz, que nos pide conversión y fraternidad, que precisamente que nacen de la oración íntima con su Hijo Jesús, que es nuestra paz. 13 de mayo es como una nueva oportunidad de Dios a la humanidad de la mano de María. En María, con María y por María, nosotros seamos mensajeros de paz para la humanidad. Un mensaje de conversión, un mensaje de paz. Hay que tomarnos de la mano de María, nuestra Madre, para ser intercesores de esta humanidad tan complicada. Intercesores por la oración, el sacrificio y la conversión. Seamos instrumentos de una nueva revolución de la ternura, eso que nos pide el Papa Francisco. Una nueva revolución de la ternura por medio de este mensaje de María, que es un mensaje de oración, de sacrificio y de conversión. Mis queridos hermanos, 13 de mayo, una nueva oportunidad de Dios a la humanidad en María. Y les repito la consagración al Inmaculado Corazón de María. Oh Virgen mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones. Quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu Hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Mis queridos hermanos, 13 de mayo, nueva oportunidad de Dios a la humanidad en María. Felicidades y gocemos hoy 13 de mayo ese gran regalo de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Que Dios les bendiga. Feliz día de María. Tenemos una gran madre. Cuerpo